Es habitual que en algún momento del mes siempre nos acerquemos a los diferentes informes que nos hacen llegar desde el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, el CREBA. Y hay, lógicamente, a esta altura ya de mes de mayo, habiéndolo transitado en su 3/4 parte, una serie de números importantes para analizar aquí en la ciudad de Bahía Blanca. Como siempre, un placer, un gran gusto de estar recibiendo al licenciado Gonzalo Semilla, economista del Centro Regional de Estudios Económicos, docente y como siempre con esa magia que hacen los docentes para hacernos entender todo. Bueno, vamos a charlar un ratito sobre nuestra economía local. Gonzalo, ¿cómo estás? Como siempre, un gran gusto. Gracias por este ratito. Hola Silvia, ¿cómo te va? Buenas tardes. Un placer. Un gusto conversar con ustedes. Muchísimas gracias. Es nuestro también el gusto, a pesar de que se trata de temas duros, ¿no? Que tienen que ver con los números, con nuestra realidad, con nuestra economía. Bueno, siempre se le pone la mejor onda para entender, ¿no? Cómo estamos plantados aquí en Bahía Blanca, cómo estamos posicionados, cómo podemos seguir en función de esta situación económica que lógicamente nos atraviesa como al resto del país. Dentro de los varios informes, de los varios ejes de trabajo que tienen ustedes al mes, han estado dando a conocer en estos días algunos números respecto del índice de salarios, el de precariedad laboral, creo que ya lo habíamos estado charlando sobre fines de mes pasado, pero un poco también está enlazado con esto, y también el informe de situación un poco económico regional, ¿no? Cómo está Bahía Blanca inserta en este sudoeste bonaerense. Parecen temas inconexos, pero bueno, todo está relacionado. Así es. Sí, estoy de acuerdo. Son informes, como bien decís, individuales, nosotros les llamamos productos, pero están vinculados porque incluso el índice de salarios que nosotros publicamos hace un par de días, hace poquito, para el mes de abril, nosotros siempre lo comparamos con la evolución del índice de precios que elaboramos nosotros para la ciudad de Bahía Blanca. Claro. Estos dos indicadores son exclusivos para la ciudad de Bahía Blanca. Y lo que tenemos en cuenta en el índice de salarios son la evolución de los salarios de 19 convenios colectivos. Cuando uno habla de 19 convenios colectivos, habla de 19 sectores económicos, en definitiva. Están discriminados, pero uno puede agrupar desde el sector público, comercial, industrial, gastronómico, etcétera. Dentro del sector público nos estamos refiriendo a cuestiones de empleados municipales o docentes provinciales, como también docentes nacionales, en los tres niveles de Estado. Y lo que nos arroja en cuanto a variación del mes pasado fue un 2,4%. Es decir, uno puede decir el índice salario tuvo un aumento del 2,4%, y lo primero que hacemos es compararlo con el ritmo inflacionario en el mismo mes, que nos dio 2,5%. Entonces, una primera conclusión del exclusivo de ese mes es, bueno, van de la misma mano. Prácticamente es el mismo resultado. Ahora, el siguiente resultado, que es cuando vemos el acumulado, que está pasando desde que empezó el año hasta abril, se abren un poquito las brechas, en detrimento del índice de salarios, porque nos da un acumulado de 8,5 versus una inflación acumulada del 10,4, casi 2 puntos porcentuales. Eso a nivel, digamos, nominal. No estoy por ahora hablando de cuestiones reales, salario real, que efectivamente gana o pierde poder adquisitivo de su moneda. Y el otro dato, el último, dentro del primer tanda de indicadores, es el interanual. ¿Qué pasó de abril del año pasado a abril de este año? Y acá se revierte lo que se estaba comentando, porque la inflación interanual es del 48 versus un 56,4 del índice de salario. Y acá la cuestión es, quizás incomoda un poco este valor, porque no es lo que uno espera. Uno espera, bueno, el ritmo inflacionario es más alto que el índice de salario. Pero Lo concreto es que cuando uno mira el gráfico del informe que nosotros publicamos, tiene que verlo qué pasó en el segundo semestre del año pasado y qué está pasando en estos primeros 4 meses del 2025.
Además, Gonzalo, como no hay una uniformidad al momento de acordar la paritaria dentro de cada rubro, dentro de cada ámbito, tenemos un poco el más menos, ¿no? Y esas sumatorias del más menos arroja este número general, y hay quien va a decir, bueno, sí, en nuestro caso tuvimos una buena paritaria, estamos por encima de la inflación, y hay otros que podemos decir, bueno, no, la verdad nuestra paritaria es un desastre y todavía estamos bastante relegados, ¿no? Por eso siempre se aclara que esto es un número general y no específico de cada uno de los ámbitos. No, si bien los tenemos nosotros, porque tenemos los 19, digamos, la evolución de los 19 convenios colectivos. Exacto. Lo que hacemos es darle un peso relativo o una ponderación a cada uno de ellos. Es decir, ¿por qué la variación de un salario en un sector determinado pesa más que otro? ¿Cuál sería la lógica? Bueno, la lógica que nosotros imprimimos en este caso está en función del aporte o de la generación de empleo. Claro. Es decir, si el sector gastronómico, que es pequeño, tuviera un 25% de variación en el salario, no se va a ver muy reflejado o no va a impactar en el índice general, porque genera poca mano de obra. Claro. Ahora, el sector público, en su conjunto, genera mucho empleo en Bahía Blanca. Junto con el sector comercial son los dos sectores que más empleo generan. Y tiene su lógica, lo vemos, sabemos cuánta gente trabaja en el municipio, quizás en la Universidad del Sur, o en las escuelas secundarias, primarias, toda esa información se puede acceder, en hospitales, la policía, etcétera. Y sector comercial lo podemos intuir también por la cantidad de comercios que hay en Bahía Blanca, uno puede hacer cálculos de generación de empleo. Entonces estos dos sectores son los que pesan más, pero hace un año, casi un año y medio, que el sector público está sufriendo pérdidas en su salario real. Sí. No solo en Bahía, sino a nivel nación también, igual a nivel provincial. Hay un esfuerzo por ahí a nivel provincial, pero a nivel nacional se nota con los docentes universitarios de la Universidad del Sur. Y entonces, bueno, si uno lo ve particularmente el sector, lo vamos a ver complejo. Ahora después cuando haces la ponderación total te da 2,4, es como bien decís. Después puede verlo el sector comercial y decir, bueno, ¿cuán cerca estuve del 2,4? Claro. ¿Cuánto tendré que...? Y sobre todo cuando tenés una inflación del 2,5. Entonces, ¿cómo fue en ese mes en particular? Eso lo tenés que ver. También tenés que ver el acumulado y tenés que ver el interanual. Siempre tenés que estar mirando esos datos a ver cuán lejos cerca estás. Seguro. Gonzalo, aquí en la radio, por una cuestión lógica, ¿no?, de ser radio nacional, habitualmente solemos recibir edictos de distinta índole, pero en su mayoría suelen ser edictos que provienen de los tribunales de trabajo, ¿no? Acciones legales que se inician de ex empleados hacia sus ex patrones. Y hay un informe también que ustedes han elaborado sobre informalidad y precariedad laboral aquí en Bahía Blanca. No quiero decir que todo termine en juicio, ¿no? Pero me refiero a que por allí, así como hay situaciones de informalidad que mantienen una buena relación, un buen trato, hay otras que no terminan tan bien, ¿no? Ustedes suelen incursionar dentro de este ámbito y hacer también un análisis muy minucioso. Sí, en el caso anterior, el índice de salarios, la metodología es propia. En cuanto a lo que son la informalidad y precariedad, es metodología del INDEC. Ellos desarrollaron para 31 aglomerados, es decir, serían ciudades grandes de la Argentina, y lo que hace es enviar personal del INDEC a hacer entrevistas laborales al núcleo familiares. Y siempre se le hace a la misma familia. Claro. Y tiene una muestra. Entonces, distinta la muestra en función de la localidad donde va. Si hay una localidad más grande que Bahía Blanca, la idea es que la muestra sea más grande. En Bahía, en general, pueden dar entre 300, 400 encuestas, que no es un número muy grande para la localidad, pero se hace igual y nosotros la tomamos. Y lo que hacemos es desagregar los valores para nuestra localidad. Y lo que nos da, por lo menos hasta el cuarto trimestre del año pasado, todavía falta... uno puede decir, estamos terminando mayo y me estás hablando de diciembre. Bueno, son los datos que dispone el INDEC, no son, digamos, rápido, porque todo esto nosotros accedemos a una base que se llama base de microdatos y no lo abren con rapidez. Sí, ellos hacen un informe, pero con el tiempo
abren esa base de datos y nosotros vemos los de Bahía. En general, siempre esa informalidad y precariedad nos da menor a lo que es Nación. Entonces uno puede decir, bueno, ¿cómo está Bahía con respecto a Nación? Bueno, está mejor, porque la informalidad en Bahía es cercano al 30%, cuando en Nación es arriba del 37%. Y la precariedad, estamos hablando del 32%, cuando en Nación es del 42%. Es del 33% cuando es 42%. Es decir, siempre estamos por debajo, eso es una buena noticia, pero igual son entre el 30%. Claro, es una tercera parte de la población laboralmente activa que no está en regla. Entonces, uno podría decir que si es casi el 30%, es uno cada tres. Si redondeáramos a 300.000 habitantes, estamos hablando de que hay 100.000 habitantes con problemas de informalidad y precariedad. Es demasiado, claro. Es mucho, aunque es verdad que de esos 300.000, eso es un cálculo lineal, de esos 300.000 sabemos que no todos trabajan. Claro. Hay jubilados, hay chicos menores de 14 años, hay personas que no pueden, por de ahí se saca la tasa de actividad, que el informe lo muestra. La tasa de actividad más o menos son 150.000 personas que trabajan en Bahía Blanca, sería la mitad prácticamente de esos 300.000, si uno tomara esos 300.000, entonces ahí saca el dato. Si hay 15 o si hay 152.000 individuos que trabajan, bueno, ¿cuál sería el 30%? ¿Cuánta gente sería equivalente al 30% que está con problemas de informalidad y precariedad? Y es lo que vos decías, informalidad y precariedad es gente que no tiene un cobro de aguinaldo, no tiene aportes jubilatorios, no tiene obra social. Hay un montón de beneficios laborales que no los tiene. Sin duda. Incluso si lo llegan a despedir, posiblemente no tenga indemnización, no tenga vacaciones. Bueno, es una cuestión importante el empleo. Uno mira siempre el empleo, porque en función de eso podés tener una vida medianamente decorosa y es lo que en Argentina está faltando. Seguro. Lo mismo, al no tener un recibo, no tenés tampoco acceso al crédito de ningún tipo. Eso totalmente es real, claro. No tenés acceso porque el sistema financiero, el bancario financiero, o incluso algunas financieras o algunas casas de indumentaria que te pueden pedir, bueno, dame el recibo del sueldo de los últimos 6 meses, no lo podés hacer. Claro, imposible. Y en función de todo esto, Gonzalo, yo sé que estamos yendo muy rápido y me gustaría poder charlar un poquitito más, pero en función de todo esto, ¿cómo está Bahía Blanca dentro de este sudoeste bonaerense a través de este informe económico regional que ustedes elaboraron, que incluyó también justamente en los primeros días la inundación que tuvimos aquí en Bahía Blanca y este grado de afectación, ¿no? Sí, bueno, nosotros, esto que estás mencionando, el informe extraordinario o excepcional que quisimos hacer fue una encuesta sencilla, más cualitativa que otra cosa, a la red de contactos y de empresas del sector comercio, industria y servicios de Bahía Blanca, que le hacemos cada 2 meses para el informe económico regional. Hicimos, bueno, aprovechemos la ocasión y vamos a adicionar un informe, digamos, o un set de preguntas, y bueno, las respuestas nos da un panorama un poco más acabado de qué pasó. Teníamos temor de que nos respondieran o no, porque la gente no está con muy buen humor. Sin embargo, fue interesante la respuesta, y lo que más o menos nos están diciendo en estas cuestiones que nos llama la atención es que casi el 80% de los entrevistados, de los encuestados, tuvieron problemas, tuvieron daños con la inundación. Es un número grande, un 80%, y cuando uno dice, bueno, daños en general, pero daños leves y daños graves, moderados, etcétera. Graves fue un 20%. Es mucho. Eso que les provocó el sector comercial es el más golpeado, ese es otro dato que uno tiene que destacar, por encima del de servicios y por encima del industrial. Y es acorde a la realidad que vimos en ese tiempo, todo lo que es centro, microcentro, vimos muchos locales comerciales dañados, y eso implicó entre 8 y 10 días de no apertura del local comercial. Porque eso significa limpiar el local, significa volver a estoquearte, quizás hacer un gasto adicional para comprar lo que no tenía. Entre 8 y 10 días prácticamente son 2 semanas de días hábiles. Uno puede decir, bueno, cerca de medio mes no pudiste trabajar.
sin embargo tenías empleados, tenías compromisos impositivos, bancarios o crediticios, incluso con proveedores que tenías que afrontar y no lo puedes hacer porque no tenés el recurso, porque no vendiste. Claro, y en la mayoría de los casos alquiler también. También, entonces bueno, tenés esos datos importantes, incluso otra cuestión que le preguntamos, bueno, ¿dónde fuiste a pedir ayuda o a quién? Y ahí tenés varias opciones, te ayudás a vos mismo, tus propios ahorros, pedís un crédito financiero en el sistema bancario, o pedís un aporte, un beneficio no remunerativo, un subsidio a cualquier nivel de Estado, o te das vuelta y le decís a tu proveedor que te espere. Esas son las alternativas. Y lo que nos llamó la atención que el 70% de los afectados no pidió asistencia al Estado en los 3 niveles, no pidió. Y el que lo hizo, porque es un porcentaje restante, el que lo hizo, el 13% no tuvo avances. Es un número importante. A nivel crediticio, bancario, pocos lo hicieron porque incluso las tasas aún están altas, porque no consideran que sea el momento de seguir endeudándose cuando tienen un problema para afrontar. Y lo último que le preguntamos es al propietario: ¿tuviste un problema familiar en tu vivienda? ¿Tuviste un impacto en tu casa? Muchos dijeron que sí, más del 50%. Claro. Y lo que le preguntamos era: ¿y empleados tuyos también tuvieron problemas? Y también había un número importante, un porcentaje importante de problemas con los empleados. Y la pregunta era: ¿y cómo los ayudaste? Entonces, las opciones de ayuda era porque les di mercadería, porque les hice una ayuda económica directamente, dinero. Entonces, la conclusión que sacamos es que ese dueño de ese local comercial tuvo que afrontar pérdidas en su negocio, pérdidas en su casa y dar una mano a sus empleados. Entonces fue de triple impacto la inundación. Y a pesar de todo, obviamente, y a pesar de todo, la gran mayoría, como puede, dice: vamos a seguir, no vamos a bajar los brazos y seguimos con nuestro plantel de personal y todo. Sí, eso lo dice. Hay un alto nivel de plantel de personal y bien, hay mucha gente obviamente que está por fuera de esta encuesta. Esta es una encuesta representativa de la gente que siempre nos contesta cada 2 meses el informe económico regional, pero bien sabemos, cuando uno lee la Cámara de Comercio, la Corporación, hay muchísimos locales comerciales en Bahía, muchos también dejaron de avanzar con sus locales, han decidido cerrar, y eso es un tema peor, por decirlo de una manera. Exacto. Así que parte de todo este trabajo quería, Gonzalo, verlo también reflejado con nuestra audiencia, porque sabemos que ustedes siguen trabajando mucho con una excelencia y una seriedad que sin duda son siempre nuestro norte para consultarlos, y estaba bueno charlar sobre esto, aunque sea así a vuelo de pájaro, pero que también nuestros oyentes se enteren de cómo estamos y que la información sea de primera mano como siempre. Así que 1000 gracias por el poder de síntesis y por hacernos entender todo esto. No, por favor, es un placer para nosotros que conozcan lo que hacemos, porque bueno, nosotros estamos donde estamos también gracias a toda la difusión que nos permiten hacer a través de ustedes. Así que de esta manera entonces hemos tenido una pequeña cuota de realidad de nuestra sociedad bahiense. Gonzalo, como siempre, 1.000.000 de gracias, y por supuesto nos va a faltar la oportunidad de reencontrarnos en cualquier momento. Seguramente. Hasta la próxima. Hasta la próxima, y saludos también a todo el equipo. Muchísimas gracias. Gracias. Gonzalo Semilla, economista al frente de el CREVA, el Centro de Estudios Regionales de Bahía Blanca. Bueno, este es nuestro estado de situación desde lo económico aquí en Bahía Blanca. Estudios reales, cifras reales, relevamientos hechos por gente de aquí de Bahía Blanca, y por supuesto, como decimos siempre, no está bueno saber a dónde estamos parados y de aquí en más también cómo seguir o cómo intentar seguir, y particularmente después de lo que le pasó a Bahía Blanca, que fue la inundación del 7 de marzo.